El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Esequibo, la controversia entre Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Una conversación con Galo Carrera, consultor internacional. ¿Qué ha pasado desde que el caso llegó a la Corte Internacional de Justicia y qué elementos destacan sobre el reconocimiento de jurisdicción de la Corte sobre este caso? De esa referencia que hace el secretario Antonio Guterres a la Corte Internacional de Justicia, inmediatamente y después de décadas sin que hubiera movimiento, Guyana hace su solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para que reciba el caso. En ese caso concreto, la petición de Guyana y lo que le pide a la Corte que haga son fundamentalmente 5 elementos. Uno, dice Guyana, mediante esta solicitud, Guyana solicita a la Corte que confirme la validez jurídica y el efecto vinculante del laudo relativo al límite entre la colonia de Guyana Británica y los Estados Unidos de Venezuela de 3 de octubre de 1899. Confírmame que es válido, que los elementos que está dando Venezuela no lo son. Y por otra parte, Venezuela tiene el derecho de decir, no lo son y aquí están las pruebas. Esa es la definición del caso en sí mismo. Segundo elemento que pide Guyana es de conformidad con el Tratado de Arbitraje entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela, firmado en 1897 en Washington. El laudo fue un acuerdo completo, perfecto y definitivo. En otras palabras, que la Corte ya sancione y valide el caso de tal manera que la comunidad internacional entienda que esta no solamente es la interpretación de Guyana, sino de que estuvo sancionado por la Corte Internacional de Justicia. Y desde luego también hacen referencia en su tercera elemento de su demanda al acuerdo de 1905 de la comisión que hizo el levantamiento de la frontera y el mapa que se publicó en 1905, y después, desde luego, hacen referencia en el punto número 4, y voy a citarlo: en todo momento, después del laudo de 1899 y el acuerdo de 1905, hasta la independencia de Guyana en 1966, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aceptó que el laudo y el acuerdo finalmente resolvían todas las reclamaciones territoriales y fijaban permanentemente la frontera terrestre entre los británicos, Guyana y Venezuela. En todo momento, desde su independencia en 1966, Guyana ha aceptado que el laudo de 1899, el acuerdo de 1905, son válidos y jurídicamente vinculantes tanto para Guyana, como sucesora del Reino Unido, como para Venezuela, y que la frontera siempre ha sido y sigue siendo la que estaba fijado por el laudo de 1899 y el acuerdo de 1905. Por su parte, entre 1899 y 1962, Venezuela expresó consistente y repetidamente su aceptación incondicional de la validez jurídica y fuerza vinculante del laudo de 1899 y del acuerdo de 1905, y respetó la frontera con la Guyana Británica que en ellos se fijó. ¿Qué es lo que está argumentando Guyana en estos dos últimos párrafos? Aquiescencia. El argumento, uno de los argumentos más poderosos de Guyana en este caso, es decir, tú aceptaste el laudo, tú no una vez en 1899, sino también en 1905. No solamente tu práctica después estuvo consistente con esta frontera, sino que llegaste a acuerdos con terceros estados, en este caso Brasil, para determinar fronteras, y llevaste a cabo toda una serie de actividades que confirman que obtuviste la frontera allí. Por otra parte, Venezuela, desde luego que va a querer argumentar: no, yo objeté esa frontera desde el primer momento, ese laudo desde el primer momento, en 1899, en 1935, en 1940, en diferentes épocas, y aquí están aquellos elementos que demuestran que lo hice. Eso es de lo que se trataría, uno de los elementos más importantes en la consideración de la Corte Internacional de Justicia para determinar el caso.
Desde luego que el caso ya ha recibido, o sea, ya hay 3 rounds de laudos por parte de la Corte Internacional de Justicia. El caso ya ha recibido 3 pronunciamientos por parte de la Corte. En primer lugar, el juicio del 18 de diciembre de 2020 sobre jurisdicción y o admisibilidad, en donde separó jurisdicción y separó admisibilidad. Y en ambos casos dijo, tengo jurisdicción. Venezuela no se presentó a esa audiencia, pero pasaron 2 cosas. Una fue el envío de un memorándum preparado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que prácticamente contiene los argumentos por los cuales cree que la Corte no pueda tener, pero no lo hizo aceptando la jurisdicción de la Corte, sino tratando de asistir o ayudar de alguna manera, cualquiera que sea el lenguaje que se quiera utilizar para una participación que no es oficial sobre un caso que le concierne a ella, pero en los que no está participando, para informar a la Corte de sus argumentos. Esto es algo similar a lo que pasó en otro caso en el mar del sur de China, entre China y Filipinas, en donde China prácticamente produce un documento alterno por fuera, ¿sí? Pero no se lo presenta a la Corte. En este caso sí lo presentó Venezuela. Otro elemento que también fortaleció el caso de Venezuela fue un estudio que prepararon los juristas más especializados de Venezuela, entre ellos liderados por Víctor Rodríguez Cedeño, en un simposio que se llevó a cabo en Lima, en Perú. Y varios de los mejores juristas decidieron preparar un documento que pudiera asistirle a la Corte para tomar esta decisión. Eso no se le presenta a la Corte como un documento oficial por parte del gobierno de Venezuela, y de hecho el gobierno de Guyana y la delegación de Guyana no están necesariamente en ese momento en conocimiento de esos elementos, pero se le presenta, se le manda a la Secretaría de la Corte y hay quien argumenta que quizás es posible que algunos de los jueces lo hayan considerado para llevar a cabo sus deliberaciones, entre ellos el juez Gevorgian en particular, que era un juez, que es un juez ruso, miembro de la Corte Internacional. Bueno, el caso es que el segundo juicio, ese fue el primero que pierde Venezuela, la Corte dice que tiene jurisdicción, y segundo es el juicio que presenta una medida Venezuela sobre objeciones preliminares, y dice, este caso no se puede admitir, aunque tengas jurisdicción, si una tercera parte no se involucra en el caso, y esa tercera parte es el Reino Unido. Y mientras el Reino Unido no esté en el caso, no puedes admitir la disputa. Bueno, para hacer la historia corta, en virtud de la longitud de la conferencia, del periodo de la conferencia, lo vuelve a perder Venezuela. La Corte concluye que no es necesaria ya la participación del Reino Unido y que las dos partes pueden proseguir. Hay quien argumenta que esta fue una táctica dilatoria por parte de Venezuela, que prácticamente sabían que iban a perder, pero que iban a tratar de obstaculizar y ganar el mayor tiempo posible para hacerlo. Yo creo que fue sincera la presentación de objeciones preliminares, invitando al Reino Unido de una en cierta medida ayuda al caso el saber que el Reino Unido no tiene ya ninguna responsabilidad en este sentido, pero no deja de argumentarse, y hay expertos como un gran internacionalista, un embajador venezolano de gran fama, Sadio Garavino Di Turno, que sospecha que este haya sido una maniobra de retraso por parte del gobierno de Venezuela. Bueno, el caso es que la vuelve a perder Venezuela, vuelve a perder el segundo. Y posteriormente, después de esa segunda derrota, y aquí pasa algo muy interesante, porque en las audiencias de esas objeciones preliminares ya participa Venezuela, ya manda una delegación. Y no solamente manda una delegación, nombra agentes, nombra a un juez ad hoc, el señor Kovur, que era el secretario de la Corte anteriormente, ahora es el juez ad hoc por parte de Venezuela,
Rudiger Wolfram es el juez por parte de ad hoc, nombrado por Guyana, y no solamente nombran agentes, no solamente nombran un juez, sino que aparecen ante la corte. Aparecen ante la corte y en su discurso, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice: aceptamos la jurisdicción de la corte. Con sus propias palabras, está en el texto, en el transcript del caso. Ya se lo han hecho ver algunos del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, por su acrónimo COBRI, pero muchos otros más. Entonces, hay dos elementos aquí. Uno, la Corte dice: ya tengo jurisdicción, yo digo que yo tengo jurisdicción, y Venezuela, por boca de su propia vicepresidente, lo dice, pero si no lo hubiera dicho, por la conducta, y hay un principio en el derecho internacional que se llama forum prorogatum, en donde la conducta del Estado, nombrando juez, participando en la audiencia, nombrando agentes, presentando argumentos, simplemente ya por su conducta, el Estado está participando, está reconociendo la jurisdicción de la Corte. Y no solo reconoce la jurisdicción de la Corte, sino después citan ellos mismos como autoritarios, como autoridades, o como autoritarios, algunos elementos de estos lados o de estas órdenes. Entonces, Venezuela vuelve a perder el segundo round. ¿Qué pasa que genera un cambio en la actitud en torno al caso y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? ¿Y cómo llega Venezuela a la realización del referéndum sobre Esequibo? Y en ese periodo hay una serie de declaraciones en donde una serie de personajes internacionales empiezan a invocar que se respete el derecho internacional, empieza a subir de tono todo esto, el petróleo empieza a adquirir una importancia cada vez más grande, hay recursos, etcétera. Y Brian Nichols, del Departamento de Estado de Estados Unidos, hace unas declaraciones en donde dice: Estados Unidos va a respetar la frontera mientras esté en la frontera donde está, e instalas, parece una declaración hasta cierto punto inocente de parte de él, en la que está diciendo: instamos a las partes a que resuelvan el caso de acuerdo al derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, eso inició toda una serie de acciones por parte del gobierno de Venezuela, en donde la Asamblea Nacional empieza a tomar la iniciativa, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, de crear un referéndum, que le ponga preguntas al pueblo para decidir cuáles son las medidas que se tienen que tomar respecto de esta controversia. Jorge Rodríguez es hermano de Delcy Rodríguez. ¿Sí? Aquí hay ciertos lazos familiares, como lo vamos a ver más adelante, entre Diosdado Cabello y su primo, que es ahora la autoridad nombrada por parte del gobierno de Venezuela para la Guayana Esequiba. En fin, hay esa relación. Y Jorge Rodríguez, que es el presidente, rápidamente produce la autorización para que se lleve a cabo el referéndum, y después en comisiones especializadas bajo Germán Escarrá, un antiguo jurista, antiguamente muy respetado en la Universidad Católica Andrés Bello, y ahora desconocido por ellos, por lo que veo, simplemente ayuda a formular las preguntas que se van a hacer en ese. Y se formulan 5 preguntas. Y con base a esas 5 preguntas se lleva a cabo el referéndum. Desde luego que Guyana, antes de que se lleve a cabo ese referéndum, pide medidas provisionales, porque son tan agresivas las 5 preguntas, que en ese momento dice: yo necesito protección, porque si estos señores ejecutan las medidas provisionales que están allí, a pesar de que yo creo, dice Guyana y sus abogados, que el referéndum no es vinculante, sino que es consultivo, a pesar de que sea solamente consultivo, ya representa un peligro para mí, en el caso de que, aunque fuera consultivo, decidieran implementarlo. Y pide medidas provisionales. Y Venezuela vuelve a perder, desde luego. La Corte admite el producir medidas provisionales muy balanceadas, la primera definitivamente dirigida a Venezuela, pidiéndole que mantenga el status quo, que no haga nada que altere, que deje el territorio en paz,
etcétera. Y la segunda, a ambas partes, muy salomónica, en el sentido de que encomiamos a las partes a que no hagan nada que haga más difícil la resolución de la controversia. Estos ya son cláusulas casi obligatorias en cualquiera de estos términos. Bueno, gana en eso. Venezuela toma algunos elementos de estas medidas provisionales, como el hecho de que la Corte dijo que Guyana administraba y controlaba el territorio, y no dijo la palabra soberanía. Entonces ellos dicen que ese uso de palabras ya en cierta medida reivindica su caso para decir simplemente lo administra y lo controla. Lo que habría que explicarle a algunas personas es que la definición de soberanía es control y jurisdicción. O sea, cuando una persona, ¿qué quiere decir soberanía? Realmente se trata de control y de jurisdicción. Entonces, la Corte está diciendo eso en otras palabras, pero lo está diciendo con un lenguaje suave, de tal manera que no lo utilice Venezuela como un pretexto para retirarse de la Corte, lo cual anuncia en las audiencias de este segundo caso. O sea, la vicepresidente como representante de su delegación se presenta frente a ellos y dice y repite lo que Nicolás Maduro había dicho anteriormente, que la Corte, que Venezuela nunca ha aceptado, no acepta y no va a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este caso, cuando tiene agente, juez y presentación frente a la Corte. Bueno, y habiendo dicho en las audiencias anteriores que se aceptaba la jurisdicción de la Corte. Bueno, ese es el caso. Entonces, estas 5 preguntas se le presentan al público. El gobierno de Venezuela dice, se va a llevar a cabo, y así como lo dijeron, cito, llueve o relampaguee, truene, llueve o relampaguee, lo vamos a llevar a cabo. Y lo llevaron a cabo. Entonces, existe una variedad muy grande, una diversidad muy grande en cuanto a cómo respondió la comunidad venezolana a este referéndum. Unos dicen que participaron solamente 2 millones o 2 millones y medio de votos y que se los multiplica uno por las 5 preguntas llega a los 10 millones. Otros, el gobierno incluido, dicen que más de 10 millones de personas participaron. Desde luego que hay fotografías de centros de votación vacíos y todo aquello, y el mismo presidente de Brasil, cuando lo entrevistaron acerca de cuando se iba a llevar a cabo el referéndum, dijo, el resultado va a ser el que Maduro quiera. Estoy citándolo, no estoy tratando de poner palabras en la boca de nadie más. Está en YouTube en caso de que alguien lo quiera ver. ¿Cuáles son las consecuencias del referéndum en Venezuela sobre el Esequibo? Y entonces, en una reunión magna, posteriormente, el presidente de Venezuela decide tomar 9 decisiones. 9 decisiones. La primera decisión es la creación de una alta comisión por la defensa de la Guayana Esequiba, liderada por la vicepresidente Delcy Rodríguez. Esa comisión, alta comisión, fue nombrada ayer. Ya está instalada con la participación de 20 personas, incluidas la propia Delcy Rodríguez, ayer, el 11 de diciembre de 2023. La segunda decisión implementa el resultado del referéndum y prácticamente presenta la propuesta de ley a la Asamblea Nacional para que se promulgue la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que incluye la implementación a las 5 respuestas del referéndum. 1. El desconocimiento del laudo de 1899. Por Dios, lo hicieron desde 1962. O sea, ¿qué va a decir el pueblo de Venezuela? Bueno, nos equivocamos, el anuncio que hicieron en 1962 no es cierto, nosotros ahora sí ya reconocemos el laudo. Obviamente la pregunta estuvo formulada de tal manera que se desconociera. O sea, estaba el propio referéndum estuvo prefabricado para responder sí 5 veces, y esa fue la campaña propagandística que llevó a cabo el gobierno de Venezuela. Entonces, el primero es el desconocimiento del laudo de 1899. Segundo, el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento legal. Aquí hay un sesgo muy interesante. Ellos argumentan falazmente, no solo de acuerdo al juicio de la Corte o juicio de juristas especializados y de los juristas venezolanos más brillantes, en el sentido de que el Acuerdo de Ginebra no invalida el
el laudo de 1899, ni dice que solamente la negociación política entre las partes es el único camino y que debe de ser satisfactorio y práctico y todo aquello que es el único camino. No, como vimos, ya hay un artículo 4, párrafo 2, que dice que le da facultades al secretario general para mandar al caso a la Corte Internacional de Justicia, pero ellos siguen insistiendo que mientras no haya una negociación política y solamente con la negociación política, van a poder estar satisfechos, y si no están satisfechos, se está violando ese acuerdo. Bueno, obviamente es una interpretación errada y si siguen en esa línea, pues tendrá que defenderse ese argumento ante la Corte Internacional de Justicia de alguna manera, aunque no estén presentes ellos. Después el tercero es todavía peor porque compone o magnifica el problema del anterior, que es el desconocimiento de la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Y aunque votara la gente sí, ya no está en manos de la gente. Ya no importa lo que diga la ciudadanía venezolana. Vamos, no importa ni lo que diga el gobierno de Venezuela ya a estas alturas, habiendo tomado en cuenta su conducta anterior y tomando en cuenta el juicio de la propia Corte Internacional de Justicia sobre jurisdicción y admisibilidad. Bueno, el siguiente punto ya cada vez empiezan a ser más problemáticos y más agresivos. El cuarto es un mandato para asegurar la frontera marítima con una línea de azimut 70 a partir de la boca del Esequibo. El Esequibo ya dice el territorio es nuestro y queremos una frontera sin justificar con un azimut de 70 grados. Posteriormente les mostraré un mapa para ver qué tan grave es esa línea. Y por último, la creación del Estado de la Guayana Esequiba, un Estado de la República, ya proclamarlo en la Constitución como Estado y nombrar autoridad y empezar a tomar todas las acciones ejecutivas y administrativas que significa proclamar un nuevo Estado nacional. Obviamente, la pregunta 1, 3 y 5 son preguntas que objeta Guyana en sus medidas provisionales, pero la Corte prácticamente se lava las manos y dice en su orden, hagas lo que hagas internamente y tienes derecho a hacer todas las actividades que tú quieras dentro, no afectes el estatus actual de esta controversia. Pase lo que pase, eso está donde está, actualmente controlado y administrado por el gobierno de Guyana. La tercera decisión también ya tiene sesgos militares. Es la publicación como decreto en la Gaceta Oficial del 6 de diciembre de 2023, la creación de una nueva zona de defensa integral. Ellos le asignan el acrónimo SODI, Zona de Defensa Integral, de la Guayana Esequiba, que dependerá económica y militarmente de la región estratégica de defensa integral de Guayana. O sea, hay una provincia de Guyana y ya prácticamente están otorgándole un mecanismo de defensa militar y naval a esa zona. La cuarta designación es una designación, ¿se acuerda que hablábamos de los parientes de los funcionarios venezolanos? Es la designación del mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba. Ya hay gobernador. No solo ya declararon el estado, sino que ya nombraron autoridad en ese estado y lo tienen con base, sede político-administrativa en Tumeremo, en el estado de Bolívar. La quinta decisión, voy a hacerlo un poquito más rápido, el proceder a la concesión de licencias por parte de Petróleos de Venezuela y CBG, el organismo minero, para la extracción de recursos de petróleo, gas y minas en el territorio de la Guayana Esequiba. Esto significa en el espacio territorial, quiere decir tierra firme, y en el espacio marítimo también. 7, instalación de esta Oficina de Servicio Administrativo de Identificación, Inmigración y Migración en Tumeremo para hacer el censo y cedular a los ciudadanos del Esequibo con nacionalidad venezolana. Van a dar tarjetas del INE, van a dar pasaportes, van a mandar al INEGI a que haga un censo del lugar. Hagan de cuenta que decimos, los mexicanos declaramos que Texas es nuestro y vamos a mandar al INEGI, vamos a nombrar al primo de uno de nuestros funcionarios como su autoridad y vamos a empezar a nombrar una zona de seguridad en donde vamos a proteger ese territorio. No, excuso decirles lo que pasaría del otro lado. Pero la octava decisión es la siguiente.
la promulgación de una ley especial para prohibir concesiones en Venezuela a las empresas petroleras extranjeras que operen con Guyana en zona en disputa de aguas no delimitadas en el Esequibo con 3 meses de plazo. Quiere decir que a partir de esta fecha, en 3 meses, todos aquellos que son socios de Guyana que recibieron licencias de exploración y explotación de petróleo en aguas o en territorio guyanés deben de abandonarlos, deben de dejar, no importa cuánto hayan pagado, no importa cuál haya sido su inversión, tienen que salirse de allí porque si no dejan de tener contratos en Venezuela. Bueno, la industria petrolera venezolana está parada prácticamente. Y aquí va a ser interesante si efectivamente el gobierno tiene el valor de Venezuela, tiene el valor de hacer llevar a cabo esa medida, porque uno de sus principales socios es Chevron. Chevron tiene intereses petroleros en Guyana y tiene intereses petroleros en Venezuela. Y una de las fuentes principales de ingresos de petroleras en el mar para Venezuela es precisamente los ingresos que vienen de Chevron. Realmente le van a decir a Chevron, o te sales de allí o se acaban los contratos aquí y yo también me quedo sin los ingresos de eso. Bueno, vamos ahora sí que ver para creer cuando suceda el plazo de los 3 meses. Obviamente, ya con todas estas medidas implementadas agresivamente, la comisión implementada de esa manera, el tono en los movimientos, una vez que ya con esto voy a terminar, hay movimientos de tropas, hay establecimiento de nuevas pistas de aterrizaje, hay transportes de infraestructura militar, hay amenazas militares, hay marchas y desfiles militares, hay ejercicios militares llevándose a cabo en Venezuela, que obviamente alertan no solo a Guyana, sino al mundo. O sea, obviamente todo el mundo empieza a tomar en serio que está la situación que si es bien es cierto, vamos a ser realistas en esto, Venezuela no tiene la capacidad para hacer una invasión del territorio en su totalidad y mantener el territorio bajo su control. En primer lugar, porque también no sabemos cómo reaccionaría no solo Guyana, sino los aliados de Guyana, Brasil, entre otros, Estados Unidos, el Comando Sur, Francia, el Reino Unido. Fácilmente podría montarse una fuerza expedicionaria al estilo de la que liberó a Kuwait de la invasión de Irak, así tan sencillo. En el proceso, desde luego, que la Guyana y sus ciudadanos quedan destruidos. O sea, la amenaza militar es seria. Mientras que ese tipo de escenario es fantástico, o sea, en el sentido de que es una fantasía, ¿sí? Lo que sí es probable es un incidente fronterizo. Lo que sí es posible es una provocación. Lo que sí es posible es un conflicto regional, un conflicto puntual que pueda inflamar las heridas, que pueda crear una disputa que llegue al Consejo de Seguridad ya como un conflicto bélico. Entonces, en ese sentido, Brasil, Estados Unidos, el CARICOM, la CELAC han invitado a las partes a tener un diálogo, a decir, vamos a distender esta disputa, a instancias e iniciativas de varias instituciones y jefes de Estado, los presidentes de Guyana, Irfan Ali, y de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunirán bajo los auspicios del presidente pro tempore de la CELAC y primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, y el presidente de CARICOM y primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, con la presencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en Kingston, San Vicente, este jueves, el 14 de diciembre de 2023, con el propósito de distender las dificultades presentadas por la controversia y presentar sus posiciones y propuestas en cuanto a su resolución. O sea, los dos van a tratar de decir, esto es lo que estoy dispuesto a negociar, esto es lo que no estoy dispuesto a negociar, y si estoy dispuesto a negociar, de qué manera lo vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Qué implica esto para Guyana? Mientras que Venezuela siempre ha dicho, este territorio es nuestro y esto es lo que nos robaron, nos quitaron y todo aquello, y es una séptima parte del territorio nacional. Para mí también me parece importante que la audiencia conozca cuál sería el efecto de la otra parte en este sentido. Y esto resulta en la siguiente conclusión. La resolución de la controversia es una cuestión de supervivencia existencial para la República Cooperativa de Guyana, en función de la magnitud del reclamo territorial hecho por Venezuela de cerca del 71%
de su territorio desde 1962 y ahora con este nuevo referéndum y estas nuevas medidas por parte del gobierno de Venezuela, un reclamo de cerca del 80% de sus espacios marítimos. A la izquierda, en gris oscuro, tienen ustedes la extensión territorial. En el mapa de la izquierda tienen ustedes en gris oscuro la extensión del mapa territorial de Guyana. Y en anaranjado tienen el espacio marítimo que le correspondería de acuerdo a una delimitación equidistante en la frontera con Venezuela y donde está el bloque de petróleo Stabroek del que están obteniendo grandes ganancias petroleras. Si por otra parte Venezuela ganara el caso, la consecuencia de ello, de acuerdo a las medidas adoptadas, las 9 decisiones tomadas unilateralmente por el presidente de Venezuela, el escenario sería el mapa a la derecha. El área anaranjada es ahora el espacio marítimo de Venezuela en esa región. Y el triángulo azul que aparece en el gris claro, que nada más queda la letra ANA hasta el final, ustedes ven que ya la zona gris es Venezuela y lo que antes decía Guyana completo, ahora se divide en unas letras, las primeras 3 letras en blanco, que ya serían parte de Venezuela, y solo las 3 letras ANA en ese gris oscuro, ese sería el territorio que le quedaría a Guyana, y el triángulo azul claro que está arriba ya prácticamente deja el bloque petrolero completamente fuera de la jurisdicción de Guyana. Prácticamente esta es una crisis existencial. Esta es la manera en la que se ve este caso desde la perspectiva geográfica de la República Cooperativa de Guyana. Sería una catástrofe para ellos desde el punto de vista territorial y sería desde el punto de vista marítimo la pérdida de todos sus recursos petroleros en ese bloque de exploración. Con eso termino teniendo la esperanza de que las conversaciones que se van a llevar a cabo el próximo jueves, que no van a ser fáciles, los dos presidentes y las personas que están presentes, el primer ministro de Dominica, de San Vicente, el presidente Lula, también van a estar allí, van a enfrentar una situación difícil. O sea, una parte dice, reconozco a la Corte, la otra parte dice, no reconozco a la Corte. Una parte dice, te vas a sentar a negociar la disputa y la otra parte dice, no voy a sentarme a negociar con ella. ¿De qué manera podemos asegurar la preservación de la paz, encontrar las medidas adecuadas, de tal manera de que esta misma crisis no pueda ser utilizada para propósitos políticos domésticos, por una parte, la otra o ambas? Es un aspecto crucial. Por otra parte, también hay que recordar que Venezuela tiene 7.5 millones de emigrantes que han salido de Venezuela buscando un mejor futuro. También sabemos que hay una crisis económica de inflación, hiperinflación en Venezuela y una situación polarizada domésticamente. Entonces, desde el punto de vista del gobierno de Venezuela, la situación de enfrentar, por una parte, a la oposición, por otra parte, la emigración, por otra parte, la disputa con Venezuela, añade un manejo de crisis bastante complicado también. En el contexto de crisis de las instituciones internacionales y el multilateralismo tal como los conocemos y de abiertos desafíos al derecho internacional, ¿qué significa esta nueva amenaza al orden internacional y en el ámbito regional? Hemos tenido en años recientes 2 instancias que no habíamos visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Uno fue, como usted lo cita, la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y antes de ello la invasión de Irak a Kuwait. Eso no se había visto desde que Hitler había invadido Checoslovaquia, los Sudetes, Polonia en la Segunda Guerra Mundial y que Japón había invadido China también en aquella guerra.
Desgraciadamente, preocupantemente, lo que usted está mencionando está en el centro de la realidad que estamos, de la realidad actual. Estamos desinstitucionalizando tanto dentro de cada Estado nacional como internacionalmente aquello que nos daba fortaleza y que sostenía la estructura. Eso es terriblemente peligroso. Eso es terriblemente peligroso. No queremos pensar que pudiera suceder si regresa Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, por ejemplo. La cantidad de desinstitucionalización que va a llevar eso a cabo, tanto dentro de Estados Unidos como en instituciones internacionales. Lo vimos con Bolsonaro, lo hemos visto con Orbán en Hungría, lo vimos, se pudo corregir en Polonia recientemente en la última elección, pero estuvieron cerca de caer en un sistema autoritario. Las instituciones en varios estados están ya controladas por el poder central. Nicaragua es un ejemplo, el mismo Venezuela es otro ejemplo. La oposición se pregunta si siquiera ese Consejo Nacional Electoral puede ser confiable para llevar a cabo las elecciones que se van a llevar a cabo el año entrante. Y tienen buenas razones para preguntárselo. A la luz del resultado de este referéndum. La pregunta es, ¿estamos regresando a 1930 con la realidad actual? ¿Cuáles son los elementos de populismo? ¿Cuáles son los elementos de posverdad? Estamos regresando hacia una mentira, se repite 1000 veces y entre más grande va a hacerse realidad y aceptada por aquellos que la escuchan. Nos pide más de la ciudadanía el impedir esa tendencia. Nos pide más a los gobernantes y ser estadistas y no solamente gobernantes. Requiere que haya suficientes voces, como las hay ahorita en este momento, para tratar de evitar un conflicto entre Guyana y Venezuela. A mí me parece que el papel, que lo quiera o no, y creo que más bien no lo hubiera querido, que está adquiriendo el presidente Lula de Brasil como vecino de ambos, en primer lugar, pero además como el ejército más grande y la fuerza aérea y la armada más grande en el continente, pues también tienen una responsabilidad, si no legal, moral y geopolítica. Es clarísimo de las declaraciones que, a partir de las declaraciones que ha hecho el propio presidente Lula, que no quiere un conflicto porque lo primero que va a pasar es el establecimiento de la intervención de fuerzas militares extrañas al continente en un territorio o en otro. Y puede haber rusas en Venezuela y puede haber americanas, francesas o británicas en la Guyana. Le conviene a Brasil que haya el establecimiento de estas fuerzas extranjeras dentro del territorio de esos vecinos. ¿Qué factores de desestabilización podrían causar dentro del propio Brasil? Bueno, yo creo que él es un gran amigo de Nicolás Maduro. También es un colega. Hay que recordar que puede que Venezuela no sea la democracia más perfecta. Él es un amigo personal de Nicolás Maduro y que también es amigo del presidente de Guyana. Él lo menos que quiere es verse entre los dos y que lo acusen de estar de parte de uno o del otro. Y al mismo tiempo tiene suficientes intereses morales y geopolíticos para tener que intervenir y por eso va a visitar San Vicente como testigo de las negociaciones que se van a llevar a cabo allí. Entonces, es uno de los, mientras que el presidente de CARICOM, el primer ministro de CARICOM mismo tiene un peso específico, mientras que la CELAC a través de su representante también tiene un peso específico, la presencia de Lula, del presidente Lula, trae consigo una fuerza política, económica y militar mucho más grande que la que tienen todos los demás juntos. O sea, CELAC nunca va a traer y mandar una fuerza de paz
a tratar de separar a los ejércitos no es su papel. De hecho, es una sorpresa que se haya invocado a la CELAC, toda vez que el que había estado participando en esta reunión había sido el secretario general de las Naciones Unidas. O sea, ya el bajar a CELAC la resolución de la controversia es bajar en términos de dimensión geográfica y responsabilidad internacional comparado con la responsabilidad que tenía el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, ¿habrá un representante del secretario general de las Naciones Unidas en esta reunión? Yo espero que sí, y hay versiones un poquito contradictorias en cuanto a si va a estar o no va a estar en esta reunión. Yo espero que sí, porque él mismo se ofreció a facilitar el diálogo entre las partes. Pero este riesgo de posverdad, este riesgo de debilidad de las instituciones multilaterales y el imperio de la fuerza del más fuerte y la inefectividad del Consejo de Seguridad, no solo en el caso de Guyana y Venezuela, sino ahí tenemos el de Rusia, Ucrania y varias otras crisis, donde son el de Medio Oriente, en donde toma nada más uno de los miembros permanentes para llevar a cabo un veto para que no se lleve a cabo una de las acciones que a la vista de todos los demás es indispensable llevar a cabo. Entonces, esa inmovilidad requiere de la modificación del sistema de Naciones Unidas y sobre todo de la conformación del Consejo de Seguridad. ¿Se ve fácilmente eso a corto plazo? Absolutamente no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es una oportunidad de oro para ciertos jugadores en el continente para jugar el papel de estadistas. Verdaderamente para elevarse en este momento y sobresalir sobre los intereses particulares políticos de una elección o de cualquier otra motivación política doméstica para hablar por el beneficio mundial, para el beneficio de las partes. Ese es el reto que hay y hasta ahorita, y de manera muy escéptica y muy obligada, la está adquiriendo el presidente Lula. ¿Alguien más está dispuesto a tomar ese papel? Esa es una cuestión de enorme urgencia y que da una oportunidad de liderazgo en este continente como no lo ha habido en muchos años. Y no tiene que ser necesariamente un país grande, y no tiene que ser un país fuerte, y no tiene que ser una sola persona. Puede ser una combinación de personas que toman la iniciativa y decir, aquí va a pasar esto, porque esto es lo correcto.